Jesús perdió a casi todos sus seguidores en un solo día. Piensa en eso. Miles que lo habían visto sanar, calmar tormentas, multiplicar panes, estarían de pie con él al amanecer y, al caer la tarde, ya no estaban. No fue la violencia de Roma, ni un decreto de los fariseos lo que provocó esa desbandada. Fue una frase que cayó como una piedra y partió la multitud en dos. Comed mi carne y bebed mi sangre. ¿Qué podía significar aquello para una audiencia judía a pocos días de la Pascua? ¿Por qué esas palabras, dichas por el hombre que hacía milagros, resultaron insoportables para tantos? Hoy vamos a seguir el rastro de esa frase hasta sus raíces. El pan, la Pascua, la ley contra la sangre, el lenguaje griego que Jesús escogió y la manera en que la comunidad primitiva comprendió y vivió ese mandato. Imagina la escena del día anterior. Un monte junto al mar, una multitud hambrienta, 5 panes de cebada y 2 peces sostenidos por un chico con manos pequeñas. Paidarion. El pan de cebada no era el pan de la mesa de los ricos, era pan sencillo, común, el alimento del pueblo. Jesús toma ese pan, lo bendice, lo parte y lo reparte. Se da la señal. Dios provee en abundancia a partir de la escasez. La gente, emocionada, ve en esa multiplicación la confirmación de un liderazgo político. Este hombre podría ser rey. La expectativa mesiánica se enciende, no por el tipo de reinado que Jesús anuncia, sino por el pan que llena estómagos en un momento de necesidad. En ese contexto, la Pascua no está lejos. El clima es combustible, esperanza nacionalista, rumores que podrían atraer la atención de Roma, la tensión que relata el historiador Flavio Josefo sobre expectativas de liberación popular. Jesús siente ese peligro y, más aún, detecta una motivación equivocada. No quieren al Jesús que da vida eterna, quieren al Jesús que asegura comida hoy. Al día siguiente, Jesús confronta esa búsqueda. Les dice que trabajen no por el pan que perece, sino por el pan que permanece para vida eterna. Ahí introduce una de las fórmulas más densas del Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida. En el lenguaje joánico, el yo soy no es casual. Evoca la revelación del nombre divino en Éxodo. Yo soy el que soy. Afirma una identidad que da y sostiene vida. Pero Jesús no se queda en la metáfora amable. Su discurso escala hasta una declaración que hiela el ánimo de muchos. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El verbo que usa, en griego, en momentos cruciales, no es siempre el mismo. Y ahí está la primera llave para entender por qué sus palabras resultan tan perturbadoras. En el griego del Nuevo Testamento encontramos 2 palabras comunes para comer: phagó, fago y trogó. Tron, trogo, según la forma. Phagó es el término más habitual, un comer general que cubre la acción de alimentarse. Trogó, en cambio, tiene una carga más cruda, más visceral. Significa morder, roer, masticar con cierto frenesí. Juan no utiliza un sinónimo neutro en este pasaje. La elección léxica sugiere intencionalidad. Jesús no habla de una asimilación abstracta. Su lenguaje apunta a una incorporación intensa, una participación que toca la materia, que entra en el cuerpo del que recibe. No olvidemos que en el mundo judío de aquel tiempo, la idea de comer también puede connotar aceptación y comunión profunda. No es solo ingerir comida, sino participar de la identidad del que ofrece aquello que se come. Y aquí aparece otra distinción esencial: zoe y bios. Juan, más que cualquier otro evangelista, utiliza zoe para hablar de la vida que nace de Dios. Vida plena, vida eterna, una vida que trasciende la mera existencia biológica, frente a bios, que designa la vida física, la subsistencia cotidiana.
Cuando Jesús promete vida eterna al que coma su carne y beba su sangre, no está ofreciendo un remedio para el hambre momentánea, bios. Está ofreciendo Zoe, una realidad existencial que redefine quiénes somos, una vida que brota de su persona y de su obra. Ahora bien, para un oyente judío de la primera hora, estas palabras chocaban con un telón de fondo legal y simbólico ineludible. La ley mosaica prohíbe severamente el consumo de sangre. Levítico es explícito. La sangre pertenece a la vida. Quitar la vida y consumir la sangre eran actos profanos. En Génesis y en Deuteronomio, la sangre aparece como algo que no debe ingerirse. Comer sangre era una transgresión de la relación correcta con la creación y con Dios. Además, el ritual pascual tenía su propio conjunto de signos: el cordero pascual, la sangre que marca las casas en Éxodo, la orden de no romper huesos de los corderos, una norma que se vuelve significativa en Juan cuando, en la pasión, el soldado no le rompe la pierna a Jesús. Jesús, en ese contexto, no habla a ciegas. Se coloca deliberadamente en la línea de la Pascua y la reinterpreta desde su propia carne. Piensa por un momento en la potencia de esa imagen. El Mesías, identificado con el Cordero Pascual, el sacrificio que salva, pero también la presencia tangible de ese sacrificio en la vida de los suyos. Si el Cordero de la Pascua simboliza la liberación de la muerte y la entrada a la vida nueva, y si la ley prohíbe beber sangre porque esta es la vida, entonces proclamar que su carne y su sangre son verdadera comida y bebida inaugura una paradoja teológica que exige una decisión. No es mera retórica, es un llamado a formar parte del acontecimiento salvífico de Jesús, a entrar en su carne vivificadora. Para muchos oyentes, ante esa demanda, lo más sensato fue retirarse. No querían entrar en un sacramento que implicara una identificación tan radical. Preferían la seguridad de los signos conocidos y la política que prometía pan para hoy. Que se vayan no provoca en Jesús una adhesión obstinada para ganarles por la fuerza retórica. Al contrario, su respuesta es directa y, en cierto sentido, reveladora. Pregunta a los 12 si ellos también se quieren ir. Allí tenemos la escena mediadora. Varios se marchan, uno se reafirma y otro está presente sin ser fiel. Pedro responde con una de las confesiones más breves y conmovedoras del Evangelio. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Pedro encarna la opción de permanecer no por interés utilitarista, sino por confianza en la persona de Jesús. Judas representa desde el principio la ambivalencia, la presencia que no se deja transformar. Detengámonos un instante y consideremos cómo escucharon estas palabras los oyentes originales. No fueron leídas en abstracto por una generación distante. La comunidad cristiana primitiva tomó en serio la fórmula de Jesús, de maneras que los textos patrísticos reflejan sin ambigüedad. Documentos como la Didache, las cartas de Ignacio de Antioquía, las defensas de Justino Mártir y las reflexiones de Ireneo de León muestran a una iglesia que celebra la Cena del Señor y habla de participación real en el cuerpo y la sangre de Cristo. No estamos aquí para usar esos textos como coartada automática de una doctrina particular, sino para mostrar que el primer cristianismo no consideró la frase de Jesús como una mera metáfora complaciente. La entendió como algo que exigía práctica y ritual, y que definía la identidad de la comunidad. No es extraño que frente a esa práctica, los críticos paganos lanzaran acusaciones terribles. Hablaban de canibalismo, de ritos oscuros. Desde fuera, sin entender el marco teológico y litúrgico, la imagen de comer carne y beber sangre podía sonar monstruosa. Los apologetas cristianos respondieron explicando que lo que se comía y bebía
Era el cuerpo y la sangre del Señor en sentido sacramental, espiritual, real, en un modo que no equivalía a antropofagia literal. Esta polémica temprana nos recuerda dos cosas. Primero, que el lenguaje de Jesús fue lo suficientemente fuerte como para atraer reacciones extremas. Segundo, que la comunidad tuvo que aprender a traducir y a ordenar esa fuerza en prácticas que sostuvieran la fe sin caer en malentendidos. Volvamos a Juan 6. La tensión no era solo teórica, tenía consecuencias sociales y personales. A la mañana siguiente de la multiplicación, la multitud buscó a Jesús no por la señal, sino por el abastecimiento. Jesús entonces les ofrece una medicina más profunda que la de la panadería. Les promete un alimento que transforma la existencia. Él no intenta convertir al pueblo a una doctrina vacía. Quiere que entren en una relación. La palabra comer aquí, con su matiz áspero de trogó, nos obliga a pensar en una participación que remueve. Comer algo que atraviesa y transforma no es una operación estética, es una asunción de identidad. Te conviertes en lo que consumes. Aquí surge una pregunta que Guadalupe o cualquier lector puede hacerse de inmediato. ¿Qué significa hoy comer a Jesús? Es un rito sacramental exclusivo de una tradición, una metáfora de intimidad espiritual, una invitación a imitar la vida del Maestro. La respuesta que seamos capaces de dar dependerá de varias cosas: del uso preciso del lenguaje bíblico, del contexto judío pascual, de cómo las primeras comunidades interpretaron la palabra y de las consecuencias pastorales que esa interpretación tuvo. Ninguna de estas capas puede ser ignorada si queremos respetar el texto y su impacto histórico. Quiero ahora detenerme en un detalle que a menudo se pasa por alto y que ayuda a clarificar la naturaleza del conflicto. El paidarion, el muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Ese niño no es un extra narrativo, es una pieza simbólica. Hace memoria del maná del Éxodo, pan que cae del cielo en la travesía, y al mismo tiempo subraya la gratuidad y la sencillez del don. Lo poco que posees, ofrecido en manos del que da, puede devenir abundancia. El pan era de cebada, el alimento de los pobres, no el pan fino de las élites. Jesús escoge ese material pobre para alimentar a la multitud, y en el proceso redefine lo que será el nuevo culto. La presencia de Dios entre los necesitados, la vida nueva que emerge en la comunidad compartida. También debemos incorporar aquí otro hilo, la prohibición de consumir sangre. Para el oyente judío, decir «bebed mi sangre» suena por lo menos escandaloso. Levítico 17:11 dirá que la vida de la carne está en la sangre, y se encargará de regular el trato con la sangre para que la vida no sea vilipendiada. La sangre es sagrada en el sentido de que pertenece al don de Dios. Jesús, al ofrecer su sangre, no está profanando la ley. Está proponiendo una reinterpretación sacrificial. Su sangre mediadora no es una sangre que corrompe, sino la vida que redime. El lector joánico ha de situar esto dentro de la narrativa de la Pascua. El cordero sacrificatorio, la sangre que salva en Éxodo y la nueva sangre que habrá de dar entrada a la vida. En la narrativa del Evangelio de Juan, esa identificación con la Pascua adquiere una textura profética cuando, en la pasión, en la hora de la ejecución, se señala que los soldados no rompieron las piernas de Jesús, cumpliendo así la orden de no quebrar hueso en el Cordero Pascual. Ese detalle no es meramente anecdótico, es un hilo de continuidad que junta el discurso del pan de vida con la escena sacrificial pascual. Jesús no solo habla como símbolo, su carne será el lugar donde se cumple el signo pascual. Eso explica en parte por qué la reacción fue tan radical.
No se trataba de una metáfora estética, sino de un pronunciamiento sobre la identidad salvadora de Jesús y sobre la forma en que esa salvación había de ser recibida. Cuando la multitud se aleja, la comunidad se queda frente a una encrucijada. La pregunta de Jesús a los 12, ¿también vosotros queréis iros?, no es retórica, es una invitación a asumir una opción existencial. No se trata únicamente de aceptar un sistema doctrinal, sino de decidir si la propia vida estará permeada por el Señor hasta el punto de ser transformada por Él. Pedro responde desde la experiencia: tú tienes palabras de vida eterna. Su insistencia no es una prueba intelectual, es un testimonio de que la relación con Jesús ha dado frutos que la mera lógica utilitarista no alcanza a explicar. Pero también allí está Judas, presente, aparentemente partícipe, sin embargo con el corazón ocupado por otras cosas. Judas encarna la posibilidad de permanecer en la comunidad sin dejarse transformar por ella. Es un recordatorio de que la adhesión externa no equivale a la participación interior. La frase de Jesús funciona, por tanto, como un filtro. Sus palabras son duras a propósito, no para castigar, sino para clarificar. Quien se va no lo hace necesariamente por maldad. Puede hacerlo por incomprensión, por rechazo visceral, por fidelidad a marcos legales que le resultan insalvables. Pero la comunidad, para poder ser, necesita definir su identidad en torno a esa oferta radical. Quiero ahora traer a la mesa una nota histórica que ayuda a entender por qué el tema se volvió tan central en la vida de la Iglesia. Desde muy pronto, la celebración de la Cena del Señor acumuló prácticas y frases que denunciaban una comprensión real de participación. La Didache presenta oraciones sobre el pan y el vino que, sin desenvolverse en sistemática teológica, dan a entender que la comida ritual es algo más que recordar. Ignacio de Antioquía, en sus cartas, escribe sobre la Eucaristía como carne de Cristo, insistiendo en que la unión con Cristo se expresa en esa mesa. Justino Mártir, como apologeta, defendió la cena cristiana frente a las acusaciones de antropofagia, explicando a sus interlocutores paganos que lo que se come en la Eucaristía es el cuerpo del Señor, de modo que la gracia opere en quienes participan. Ireneo más tarde afirmará que la fe cristiana pasa por una carne vivificada por el Verbo. No se trata de recitar textos, se trata de observar un patrón consistente. La comunidad primitiva vivió la declaración de Jesús como algo que había de corporizarse en la liturgia y en la identidad eclesial. Sin embargo, conviene subrayar un límite metodológico. Esos textos patrísticos nos dicen que la comunidad entendió y vivió la frase de Jesús con seriedad, pero no pueden forzar una conclusión única y absoluta sobre la naturaleza exacta de la presencia sacramental. Lo que sí muestran es que la Iglesia primitiva tomó la oferta de Jesús en serio y que por eso mismo su comprensión desarrolló vocabulario, praxis y defensa frente a malas lecturas. Cualquier lectura moderna debe respetar esa historia sin transformarla en una coartada para imponer una sola interpretación dogmática. Llegados a este punto, conviene volver la mirada hacia el presente y plantear con franqueza la pregunta pastoral que Jesús lanzó a sus discípulos. ¿A quién iremos? En la vida contemporánea, las versiones del irse se multiplican. Hay quienes se alejan porque la fe les resulta incómoda, otros porque la oferta espiritual que encuentran es instrumental, se quieren beneficios, y otros, por fin, que permanecen porque han conocido en Jesús palabras y hechos que les dan vida. ¿Dónde te situarías tú si estuvieras frente a Jesús cuando pronuncia esa frase? ¿Estarías dispuesto a comer de una manera que signifique dejar que Él te transforme por dentro? ¿O preferirías tomar de Cristo solo aquello que te sirve para tu bienestar inmediato?
Antes de seguir, si esta línea de análisis te interesa y te gustaría que sigamos desentrañando texto por texto y referencia por referencia, suscríbete al canal. Aquí hacemos estudios que intentan ser fieles al texto, respetuosos con la historia y útiles para la vida. Quédate unos minutos más. Lo que sigue nos llevará a examinar con detalle el verbo griego que escogió Jesús, la polémica de su tiempo, y cómo la comunidad cristiana lo incorporó en su práctica. Pero no avancemos con prisas. Hay un detalle lingüístico que, si se entiende bien, arroja luz sobre por qué tantos se marcharon ese día. Regresemos entonces al griego. Cuando Juan recoge la frase de Jesús, la palabra que tradujimos por comer no es inocua. En la terminología juánica, comer y beber aparecen con frecuencia, pero es la economía semántica de Trogó la que añade aspereza. Trogó sugiere masticar, desgarrar, incorporar por medio de una acción corpórea intensa. No es el comedor ceremonial que participa con delicadeza, es la imagen de una incorporación que puede doler, que puede ser difícil. Esa elección no indica un capricho literario, señala que la participación en la vida de Jesús no es cómoda ni neutral. Es una especie de consumación donde el que se alimenta es penetrado por aquello que recibe. Y ello no es mera retórica mística, tiene consecuencias comunitarias, éticas y litúrgicas. Si aceptamos que el lenguaje de Jesús empuja hacia una incorporación real, surge otra inquietud. ¿Cómo circunscribir esa incorporación sin caer en antropofagia literal, ni en un simbolismo tan etéreo que vacía el gesto de sentido? Las primeras comunidades respondieron con prácticas que, sin resoluciones teológicas homogeneizadas, llevaron a la Eucaristía como escena donde lo que Jesús prometió se hacía presente en forma sacramental. Pero la manera exacta de describir esa presencia fue objeto de discusión desde muy pronto. Testigos antiguos entienden la cena como comunión con la carne vivificada de Cristo, y los paganos entendieron mal. Entre esos extremos, las comunidades cristianas tuvieron que desarrollar lenguaje y disciplina que permitieran a la fe ser coherente con el mandato joánico sin caer en equívocos. La controversia no es solo histórica. Hoy sigue resonando en los debates eclesiales y en la vida de cada creyente. ¿Qué significa, en términos éticos, ser comido por Cristo? Significa renuncia, servicio, entrega. ¿Cómo traducen nuestras liturgias la carne y la sangre de que habla Jesús? Y quizá la pregunta más personal, ¿hasta qué punto dejo que la vida de Jesús me atraviese y me cambie? Muchos prefieren una fe que no requiera muerte simbólica ni renuncia profunda. Otros hallan en la entrega la fuente de una vida nueva que no se compara con nada. Hemos llegado hasta aquí con muchos elementos puestos sobre la mesa. La escena narrativa del Paidarion y la multiplicación, la tensión pascual y la ley contra la sangre, la elección léxica de Trogó, la distinción zoe-bios, la reacción de la multitud y la pregunta de Jesús a los 12, y las primeras pistas de la recepción patrística. Todo esto configura un panorama en el que la oferta de Jesús aparece como algo radical, no accidental. Y al decir que es radical, quiero subrayar que no pretende excluir o humillar a nadie, pretende definir lo que significa pertenecer a la vida que él ofrece. Hay todavía un tramo por recorrer. Aún nos queda por detenernos en testimonios concretos de la patrística para ver cómo, en detalle, la Iglesia antigua articuló la presencia sin reducirla a un dogma y cómo construyó prácticas que protegieran la comprensión de la comunidad frente a malentendidos y abusos. Además, necesitamos explorar con ejemplos contemporáneos qué significa, en la práctica, ser consumido por Cristo frente a consumir a Cristo y trazar aplicaciones que cuiden la pastoral sin caer en promesas milagrosas.
Esas preguntas llevan a un segundo bloque analítico: la recepción histórica detallada, la polémica apologética y las consecuencias éticas para la vida social y personal. Antes de entrar en eso, quiero que permanezcas en este punto de tensión. Jesús dijo palabras que dividieron. Eligió una imaginería pascual que reinterpretaba la ley y la tradición y dejó a sus oyentes con una decisión que no admite neutralidad. ¿Qué hará tu corazón ante esa oferta? Lo que sigue no es un recuento académico frío, es el examen de un nudo donde se entrelazan lenguaje, rito, ley y comunidad. Partamos de la pregunta que aún nos pesa. Si Jesús habla con la intensidad de Trogó, si se coloca bajo la sombra de la Pascua, y si la ley prohíbe beber sangre, ¿cómo es que las primeras comunidades cristianas respondieron a esa combinación explosiva? La respuesta no es monolítica, pero sí coherente. Tomaron la frase en serio y la llevaron a la mesa. En los albores de la Iglesia, la Cena del Señor no era una costumbre periférica, era la escena donde la comunidad se reconocía viva. La Didaché, ese documento práctico y temprano que recoge instrucciones de vida y culto, conserva una oración sobre el pan y el vino que no se queda en una memoria distante. El acto ritual integra reconocimiento de la obra salvadora y gratitud por el don que sostén la vida comunitaria. No es un tratado dogmático, es materia de práctica. Aquí se reza, se parte, se comparte. Cuando vemos eso, entendemos que la oferta de Jesús, comer y beber de su carne y sangre, dejó huella en la praxis, antes incluso de formular definiciones teológicas complejas. Ignacio de Antioquía, en sus cartas desde el camino al martirio, subraya la centralidad de la Eucaristía con palabras fuertes. Para él, comer la Eucaristía significa participar de la carne de Cristo. No lo plantea como un misterio abstracto, sino como el medio por el cual la comunidad se edifica y se mantiene unida en la fe. Ignacio combate la noción de una comida puramente simbólica y al mismo tiempo denuncia cualquier divorcio entre la mesa del Señor y una vida ética coherente. Su lenguaje refleja que para la primera generación cristiana, el gesto ritual y la existencia moral van de la mano. Justino Mártir, en su diálogo con el mundo pagano, afronta la acusación más brutal que circulaba en la calle, que los cristianos practicaban ritos de canibalismo en secreto. Su defensa es instructiva por dos motivos. Primero, porque acepta la seriedad de la acusación y no la ridiculiza. Segundo, porque responde explicando el sentido teológico y espiritual de la participación en el cuerpo y la sangre del Señor. Para Justino, lo que se come en la Eucaristía es la vida del Verbo hecho carne actuando en los fieles. La recepción produce una participación real en la vida vivificadora de Cristo, sin equivaler a antropofagia literal. Su objetivo era traducir una práctica que desde fuera sonaba monstruosa y mostrar que esa práctica era, de hecho, el corazón de una ética de entrega y comunión. Ireneo de Lyon da un paso más al articular la carne de Cristo como punto nodal de la economía salvífica. La encarnación no es una mera prefunción estética, es el vehículo por el que la vida divina se incorpora a la creación y la transforma. La carne de Cristo, en Ireneo, no queda congelada en la cruz, es la materia vivificada por el Verbo. En ese marco, la comida sacramental no es un gesto meramente simbólico, es la participación en la carne que ha sido asumida por Dios para reconciliar la humanidad. Es importante subrayar una cosa. Estos autores no usan el mismo lenguaje teológico ni llegan a una única terminología sistemática. Lo que sí comparten es la percepción de que las palabras de Jesús demandaban una respuesta litúrgica y sacramental que expresara incorporación real a la vida que Él ofrece. Esa respuesta no fue neutral.
La práctica litúrgica generó en la comunidad hábitos de vida, cuidado mutuo y, a veces, controversia con el entorno. Los paganos percibieron mal. Algunos judíos vieron una peligrosa transgresión de la ley. Las autoridades romanas, no siempre informadas, sospecharon de ritos clandestinos. La polémica externa, sin embargo, no reduce la pregunta interna. ¿Qué significa para el creyente ordinario, siglos después, que Jesús hable de comer su carne y beber su sangre? Volvamos a lo que el discurso provoca en el interior de la comunidad: un filtro. Jesús habla para separar. La dureza de sus palabras no es una táctica para ofender ni una metáfora complaciente. Es una criba que muestra la intensidad de la adhesión que exige su proyecto. Su oferta no asegura bienestar automático ni privilegio social, asegura participación en una vida que exige cambio. Por eso la escena funciona como un interrogante permanente para la comunidad de fe. ¿Seguimos por interés o por entrega? Pasemos entonces a traducir esa tensión a ejemplos concretos y contemporáneos, que nos ayuden a ver la aplicación pastoral sin caer en simplificaciones teológicas. 3 viñetas: una mujer en duelo, un ingeniero en la encrucijada ética, y un joven que debe elegir entre el confort y la radicalidad del seguimiento. La mujer en duelo. María ha perdido recientemente a su esposo. En la parroquia encuentra una mesa donde se recuerda a quien murió y se celebra la esperanza de la resurrección. Para ella, la frase de Jesús suena casi salvaje: comer mi carne y beber mi sangre. ¿Cómo entenderlo cuando el cuerpo que ama está ausente? En la mesa, María descubre que participar de la Eucaristía no borra su dolor ni promete soluciones fáciles. Lo que ofrece es una compañía que transforma su dolor. Comer y beber a Jesús significa permitirse ser atravesada por la presencia que no anula la muerte, pero la resignifica. La carne que dio y compartió su vida ahora es lugar donde el dolor no queda aislado, sino incorporado en una esperanza comunitaria. Aquí, ser consumida por Cristo no es aniquilamiento, es ser habitada por una presencia que convierte la pena en testimonio y solidaridad. El ingeniero. Pablo dirige un departamento técnico en una empresa que le propone un atajo: firmar una certificación que maquilla resultados para obtener un contrato. Los beneficios son claros: salario, reconocimiento, tranquilidad para su familia. Sin embargo, en su interior hay una inquietud que nace de otra mesa, la del Señor, donde aprendió que compartir pan exige integridad y cuidado por el prójimo. En su diálogo interno, las palabras de Jesús resuenan como una demanda de coherencia. Si realmente participas de mi carne, ¿puedes firmar trámites que dañan a otros por ganancia propia? Decidir quedarse en la comunidad que alimenta la ética sacramental implica, a veces, renunciar a atajos y elegir la transparencia, aunque eso suponga pérdida material. Ser consumido por Cristo, en este caso, aparece como una llamada a la honestidad que repercute en lo social. El joven rico, un joven con posibilidades económicas, contempla un compromiso radical: dejar su cómodo estilo de vida para servir con los más pobres. La oferta de Jesús le resulta provocadora. Comer la carne y beber la sangre suena a renuncia. Algunos aconsejan que busque balance, otros lo animan a probar una entrega absoluta. Este caso ilustra otra dimensión. El filtro no determina una única forma de vida cristiana, pero pone a prueba las prioridades. Comer a Jesús puede traducirse en dar tiempo y recursos, en cambiar hábitos de consumo, en apoyar comunidades y en asumir una solidaridad que cuestiona el consumismo. La pregunta es: ¿estás dispuesto a que tu vida sea atravesada por una lógica distinta a la del provecho individual? Estos ejemplos muestran que comer a Jesús no es un ritual mágico que garantiza resultados automáticos.
ni es una fórmula que exima de dudas. Es más bien una pedagogía de transformación. La práctica sacramental y la vida ética se empujan mutuamente. La Eucaristía, vista a la luz de Juan 6, no es una recompensa para los que ya viven bien. Es el alimento que encamina a la comunidad hacia una vida nueva, Zoe, que reordena deseos, prioridades y compromisos. Volvamos, por un momento, al conflicto con la ley contra la sangre. En Levítico y en otras secciones de la literatura legal se advierte que la sangre pertenece a la vida y no debe ser consumida. Esta prohibición formaba parte de un entramado de normas que protegían la sacralidad de la vida en la cosmovisión judía. Jesús, al decir «bebed mi sangre», no traspasa esa prohibición con ligereza. La reinterpreta bajo la lógica pascual. La sangre que Él ofrece no es consumo profanador, sino la señal de una vida ofrecida por la salvación. Se inscribe en la matriz del Cordero Pascual, que, en Éxodo, salva a los suyos por la señal de la sangre. Juan quiere que veamos este hilo. El Cordero Pascual y el lenguaje de la sangre se cruzan en Jesús para señalar una nueva forma de liberación. Eso explica tanto la radicalidad del enunciado como la dificultad de ciertos oyentes para aceptarlo. Un detalle que no puede omitirse. En la Pasión, Juan registra que no se quebró el hueso de Jesús, cumpliendo así una característica del Cordero Pascual. Ni uno de sus huesos será quebrado. Ese gesto textualmente pequeño conecta discurso y pasión. Lo que Jesús anunció, la identificación con la Pascua, encuentra cumplimiento en la escena suprema de entrega. Para el lector de Juan, el pan de vida y la carne ofrecida en la cruz son continuidad, no meras imágenes separadas. Al explorar la recepción histórica y teológica, aparece un movimiento, de la palabra al rito, del rito a la ética comunitaria, y de allí a la defensa apologética. Pero también aparece la diversidad de interpretaciones. Algunos tempranos hicieron hincapié en la participación real, otros en lo espiritual, y otros mantuvieron una tensión productiva entre ambos polos. Esa pluralidad histórica debe enseñarnos a no confundir la seriedad de la experiencia sacramental con la uniformidad dogmática imposible en los primeros siglos. Ahora bien, ¿cómo resguardaron las comunidades la dignidad de este discurso frente a los malentendidos? Fundamentalmente, mediante la catequesis y la disciplina litúrgica. La Eucaristía no era una invitación abierta a cualquiera en todo tiempo. Era un acto que requería preparación. La comunidad pedía discernimiento para acercarse a la mesa. Participación y transformación no son automáticas. Exigen reconocimiento, arrepentimiento y un deseo real de comunión. Por eso los padres de la Iglesia insisten en que la mesa transforma siempre a quienes se acercan con fe, y que la fe implica disposición moral. Esa insistencia no busca exclusión arbitraria, sino coherencia entre el signo y la vida. Hemos hablado hasta aquí de historia, lengua y práctica. Queda por traer al debate otra dimensión crucial para nuestra época: los riesgos interpretativos y las falsas aplicaciones. Existen al menos 3 trampas a evitar. Primera trampa: convertir la frase en coartada para una lectura mística que anule la ética. Si comer la carne se traduce en una espiritualidad que desprecia el cuidado de la vida material de los demás, hemos pervertido la intención joánica. Juan insiste en que la vida de Jesús, la Zoe, no se opone a las necesidades concretas de los hombres. Al contrario, la encarnación y la alimentación de los 5.000 muestran que la vida divina se despliega en atención a la carne real de las personas. Segunda trampa: entender la frase como licencia para esperanzas de prosperidad o sanidad garantizada. Jesús promete vida eterna, no una fórmula de éxito económico o de curación automática.
No debemos reducir su palabra a un instrumento para obtener bienes materiales. Tercera trampa: emplear la frase para denigrar la ley judía o a quienes la mantienen. La reinterpretación pascual de Jesús se hace desde dentro del judaísmo del primer siglo, no desde una posición de superioridad despectiva. Cualquier lectura que haga del pasaje motivo para antijudaísmo incurre en un error ético y hermenéutico. Si todo esto nos sitúa ante demandas y riesgos, ¿qué orientaciones prácticas podríamos proponer para una iglesia contemporánea que quiera honrar a Juan 6 sin capitular a confusiones? Propongo 4 líneas que son a la vez pastorales y comunitarias. Primera línea: formar en la conexión entre liturgia y vida. La participación en la mesa debe acompañarse de catequesis que enseñe que la Eucaristía no es un rito aislado, sino una fuerza que impulsa a la solidaridad, a la justicia y al cuidado de los débiles. Comer la carne de Cristo implica, por lógica, velar por la carne de los otros. Segunda línea: mantener la humildad interpretativa. Dado el carácter pluriforme de las tradiciones patrísticas y teológicas, la comunidad debe evitar imponer una lectura confesional única como si el texto la exigiera. Es coherente presentar enfoques, mostrar la historia de la recepción y dejar espacio a la tensión creativa en la que la comunidad vive su fe. Tercera línea: disciplina y preparación. La mesa requiere preparación. En la praxis antigua esto significaba catecumenado, examen de conciencia y formación. Hoy sigue siendo prudente que la comunidad instruya sobre el sentido y la responsabilidad de acercarse a la mesa. Cuarta línea: cuidar el lenguaje público. Cuando explicamos comer mi carne y beber mi sangre fuera de contextos formados, conviene aclarar de inmediato que no se trata de antropofagia literal ni de una fórmula mística aislada. El testimonio público del misterio eucarístico debe evitar imágenes que oscurezcan su sentido y generar diálogos en los que la práctica y la ética queden claras. Volvamos por un momento a la dinámica narrativa. Jesús no endurece la ley para excluir, endurece su discurso para mostrar que la fidelidad verdadera es más que conformismo ritual. La Pascua que Él ofrece no es la repetición ciega de una norma, es la entrada en la vida del Dios que se ha hecho carne para que lo humano sea salvado. En esa clave, comer su carne es entrar en un intercambio. Yo te recibo a ti, y recibiéndote, soy transformado para amar y servir en tu carne. La Eucaristía, como gesto comunitario, señala que la identidad cristiana se construye en una convivencia que reconoce límites, perdona, comparte recursos y se deja modelar por la gracia. Alguien podría objetar: esto suena muy bonito, pero ¿cómo se nota concretamente en el día a día? Retomemos los ejemplos, pero ahora con pasos prácticos. Para la persona en duelo, comunidades que celebran con sensibilidad, que permiten notar la pérdida y que ofrecen sacramentos como lugar de memoria y esperanza. Comer a Cristo allí significa encontrar acompañamiento que convierte la soledad en presencia compartida. Para el profesional en conflicto moral, instancias comunitarias de discernimiento y apoyo, compañerismo que alienta a la integridad. Comer la carne de Cristo impulsa a decisiones éticas que velen por el bien común. Para el joven llamado a entregar sus bienes, formación que equilibra radicalidad y prudencia, instancias de servicio sostenido que no sean gestos aislados, sino compromisos de vida. En cada caso, la mesa del Señor genera hábitos que moldean el carácter: generosidad, coherencia, solidaridad. Ser consumido por Cristo no implica perder la propia identidad, implica que esa identidad se redefine en vista de la donación de sí al servicio del otro. A estas alturas queda una pieza teológica que merece atención: la relación entre memoria, anamnesis y presencia.
La Eucaristía es memoria liberadora. Recordamos un acontecimiento que, en la tradición cristiana, no queda en el pasado, sino que actúa en el presente. La palabra de Jesús no es un eco que nos habla desde la historia únicamente. Es una oferta que interpela a la existencia actual. Comer su carne y beber su sangre es aceptar la memoria que hace presente la gracia salvadora y aceptar que esa presencia nos obliga a cambiar. Esta dimensión sacramental explica por qué los primeros cristianos no se contentaron con una lectura meramente simbólica. La memoria activa transforma la realidad. Por eso, la insistencia en la corporeidad y en la participación real no es accidental. Ahora bien, ¿podemos a partir de todo esto cerrar la discusión doctrinal en una única fórmula? No. El texto mismo, la historia de su recepción y la variada teología patrística muestran que hay espacio para matices. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Jesús quiso provocar una decisión. Su lenguaje fue deliberado. Eligió imágenes que remiten a la vida, al sacrificio pascual y a la incorporación radical. La respuesta histórica de la Iglesia confirma que la comunidad entendió esas palabras como exigentes y prácticas. Entonces, la pregunta primordial no es si la Eucaristía es exactamente esto o aquello en términos filosóficos, sino si estamos dispuestos a tomar en serio la demanda de transformación que esas palabras contienen. Llegamos así al clímax pastoral. Jesús se vuelve hacia sus discípulos y les pregunta si quieren irse. Hoy la pregunta llega a ti. No te la hago retóricamente. Te la traslado con toda su fuerza original. Ante la oferta de Jesús que exige entrega y transforma, hay siempre una elección: consumir a Cristo para sacar de Él lo que me beneficia, o dejarme consumir por Cristo hasta que mi vida sea configurada por su amor. Ambas elecciones tienen consecuencias. Quiero terminar con un desafío claro y amable. Identifica cuál de los tres grupos te evita más de frente. ¿Eres de los que se fueron cuando las palabras se volvieron ásperas porque buscabas otra clase de seguridad? ¿Eres de los que permanecen por fe, como Pedro, reconociendo que las palabras de Jesús dan vida, aunque no las entiendas del todo? ¿O te reconoces en la figura del que está presente, pero no se deja transformar, cómodo con la forma externa de pertenecer, sin el paso de conversión que la mesa exige? Si esta reflexión te ha interpelado, te invito a hacer dos cosas concretas ahora. Primero, comparte este video con alguien que esté en el punto de decidir. Puede ser un amigo que piensa en dejar la fe, alguien que busca sentido o quien vive la religión como rutina. Segundo, deja en los comentarios cuál de los tres grupos se te hace más familiar y por qué. Esa conversación nos ayuda a profundizar juntos. Y una última palabra: la proposición de Jesús, en su dureza, no es un castigo, sino una invitación. No nos precipita a ser árbitros de otros, ni a exigir pruebas mágicas. Nos convoca a experimentar una vida diferente, a permitir que la carne y la sangre del Señor, entendidas en su hondura pascual y sacramental, nos transformen, nos llamen al servicio y nos constituyan como pueblo que comparte pan, palabra y vida. ¿También vosotros os queréis ir? La pregunta sigue resonando. Hoy se te plantea de nuevo, sin eufemismos: permanece o vete. Si decides permanecer, hazlo sabiendo que permanecer implica caminar hacia entrega, coherencia y comunión. Si decides marcharte, hazlo con respeto por la búsqueda de los demás. Y si te quedas, hazlo porque has probado que sus palabras dan vida, no porque te ofrezcan soluciones instantáneas. Gracias por acompañar este estudio. Si quieres seguir desentrañando los matices de Juan y profundizar en la relación entre palabra, rito e historia, en la descripción que aparece aquí tienes un enlace a una playlist dedicada al Evangelio de Juan, donde seguimos con pasajes como el del Buen Pastor y la Última Cena joánica.
comparte, comenta y volvamos a reunirnos para leer con respeto la densidad de estas palabras que aún hoy nos confrontan.